En este podcast hablamos de lo que nos pasa a los de recursos humanos, sin filtros, en pantuflas y con una taza de café. Aquí te compartimos las opiniones y experiencias de quienes vivimos y respiramos la gestión humana. Si algo te funciona, ponlo en práctica. Y si no, ríete con nosotros, porque en este podcast nos tomamos el trabajo muy en serio, pero no tanto como para ponernos pantalones. Bienvenidos a Recursos Humanos en Pijama. Bienvenidos a un nuevo episodio de Recursos Humanos en Pijama. En esta ocasión nosotros tenemos no solamente a una invitada espectacular, sino también un tema que de verdad les debe llegar al corazón a todas las personas que están viéndonos. Y es el tema de la empleabilidad. ¿Estamos pasando por una crisis de empleabilidad, sí o no? ¿Y qué es lo que está pasando y qué tenemos que hacer para mejorarla? Pero para hablarnos de esto, ¿quién mejor que Lori Melo, que nos acompaña el día de hoy? Lori, ¿cómo estás? Bienvenida a Recursos Humanos en Pijama. Muchas gracias por tenerme en tu programa y encantada de estar aquí. Realmente es un tema muy interesante y Sí, muy necesario. Necesario, y aparte de todo, que elevemos la conversación. Que realmente hablemos del tema, no solamente porque tengo una persona aquí al lado mío que tenga un problema o una necesidad de empleo, sino también porque hay muchas otras personas, porque a veces uno piensa que lo que no me toca a mí no está pasando, pero entonces hablemos de empleabilidad. Lori, cuando hablamos de la crisis de empleabilidad, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? Bueno, depende de a quién se lo estás preguntando, pero la crisis puede ser por personas que no consiguen trabajo, pero tal vez estas personas no están dispuestas a trabajar en lo que necesitan o piensan que ponen sus requisitos y entonces no encuentran trabajo porque sus requisitos son muy estrictos. Claro. Y realmente tiene que haber necesidad. Y mira que has tocado un tema, te fuiste por un lado que no me lo esperaba, y eso me gusta porque reta mucho a nosotros en gestión humana, nos reta, pero también nos pone a ver qué tenemos que hacer como sociedad. Y creo que tienes un punto muy importante, y es el hecho de que a veces es la gente la que dice, yo quiero trabajar, pero yo quiero trabajar solo en lo que me gusta y solo lo que quiero y está bien, porque creo que las personas tienen derecho en trabajar en lo que quieren y lo que les hace feliz. Eso es un derecho. Al mismo tiempo, pues hay que ver dónde hay que meterse y qué cosas sí podemos hacer. Ahora, del otro lado, si lo vemos desde el punto de vista del empleador, de las empresas, ¿qué significa la falta de empleo o la falta de talento para las empresas? Bueno, la falta de talento en verdad a veces es terrible porque quizás no se consigue a las personas, pero si en la empresa se tiene una cultura de educación, de querer incentivar a las personas a que sigan estudiando y que quieran hacerlo, sí, estamos hablando de otra cosa. Y eso es sumamente importante. En Grupo Melo nosotros tenemos esa cultura desde los principios, porque cuando inició la empresa, a la vez mi abuela difunta, Libertaria Sarasqueta de Melo, tenía una escuela que se llamaba la Escuela Práctica de Comercio. Entonces en esa escuela ella era técnicos de contabilidad y afines. Entonces, ella realmente hizo mucho trabajo social y ayudó a mucha gente porque quedaba en Avenida A. Oh, wow. Entonces, realmente ella escogía a las personas con técnicos y los mandaba a Grupo Melo, al almacén. Al almacén. Y ella los mandaba allá y entonces fueron creciendo. Y mucha gente se quedó trabajando con nosotros y siguieron estudios superiores y trabajaron toda su vida con nosotros y se jubilaron. Esto me encanta porque aparte estamos recibiendo como una clase de historia. Esto, o sea, espectacular. Me quedo con algo que mencionaste y es las empresas que tienen una cultura de crecimiento, de desarrollo, de capacitación, son las que les va a ir mejor en una crisis de empleabilidad. Además de lo que nos estás contando de cómo iniciaron ustedes, ¿qué cosas ves tú que tienen que estar haciendo las empresas hoy día? ¿Cómo se fomenta esa cultura de empleabilidad? Bueno, primero conociendo a las personas que trabajan con uno, conociendo sus necesidades y conociendo su currículum, porque realmente a veces las personas uno las contrata, ponte tú, para ser un trabajador manual, pero tú no le preguntas qué estudios tiene, a veces lo escriben en el currículum, pero hay que darle seguimiento porque esas personas tienen aspiraciones.
y quieren seguir creciendo. Entonces hay que establecer un programa para darle seguimiento a esto. Y nosotros tenemos distintos programas dentro de la empresa y uno de los que más me gusta es que nosotros trabajamos con el maestro en casa, Ajá. IPER, que es el Instituto Panameño para la Radio, ¿no? IPER. Tenemos más de 11 años de trabajar con ellos y realmente hemos graduado cerca de 150 personas que no tuvieron la oportunidad ni siquiera de graduarse de primaria, secundaria. Y hoy día me alegra tanto saber esto porque realmente hay muchos que están estudiando universidad ahorita. Claro. Y se les ha brindado una oportunidad y adquieren otras competencias que realmente al final del camino se benefician ellos, benefician a sus familias, benefician a la empresa y benefician al país. Y creo que nos das un ejemplo bien importante y es dijiste, hay que conocer a tu colaborador, hay que conocer a tu trabajador. Y yo creo que cuando una empresa no tiene la menor idea, o sea, yo contrato porque tú puedes levantar un pico, una pala, o porque puedes typear tantas palabras por minuto, pero no conoces realmente a profundidad a esa persona. Y yo creo que el mensaje que me rescato de todo lo que hemos conversado hasta ahora es, señores, conozcan a sus trabajadores, conozcan a sus colaboradores. Si no los conocen, no van a saber qué necesitan. Pero aún peor, y me voy contigo de vuelta a decirte, yo creo que el problema mayor es que no los conozcas y entonces te estés quejando como empresa de no hay talento. Y abro un poquito más el compás. Conoce a tu trabajador, pero conoce a tu comunidad. ¿De dónde tú estás contratando a tu gente? ¿La estás contratando? ¿Cuáles son las condiciones o las situaciones que tiene la comunidad de donde tú estás contratando? ¿Cómo ves tú qué trabajo deben estar haciendo las empresas para conocer, acercarse y decir, digo comunidad, a ver, no estoy hablando solamente de una comunidad rural, estoy hablando de cualquier comunidad. Si yo tengo una empresa en el medio de la ciudad, tengo que conocer mi gente alrededor o de dónde vienen esos trabajadores. ¿Qué tienen que estar haciendo las empresas en materia de conocer a su comunidad y sus empleados? Bueno, yo no generalizaría sobre qué tienen que hacer todas las empresas, pero nosotros una de las cosas que hacemos es que nosotros cerca de las plantas procesadoras nuestras tenemos alianzas con las escuelas públicas que están alrededor y entonces los ayudamos con conocimientos, les proporcionamos empleados que van y les hablan de contabilidad y ayudan en educación. Además se hacen huertos escolares, se hacen granjas avícolas, se les hace prácticas profesionales. Entonces, muchos de estos niños o muchachos, cuando ya llegan a secundaria o a media, entonces ellos vienen a hacer las prácticas donde nosotros y muchos se quedan trabajando. Y de esos, muchos van a la universidad y nosotros los ayudamos con los costos de la universidad. Así que digo, es un win-win porque ellos crecen. Sus familias crecen, como dije antes, etcétera, etcétera. O sea, eso es sumamente importante. Y creo que nos estás dando un verdadero ejemplo de, dijiste, no voy a hacer lo que todo el mundo tiene que hacer, pero creo que hasta cierto punto uno tiene que ver hacia las mejores prácticas y buscar cómo eso se adecua a mi organización y qué puedo hacer. Yo creo que una de las cosas que a mí me llega más así, en lo más profundo de mi corazón y que me revuelve un poco las entrañas, es el hecho de que, porque de verdad me da rabia. Yo siempre digo cuando la gente quiere... las empresas quieren que una persona venga ya lista, hecha a la medida, casi que se sepa todo lo que tiene, todo lo que pasa dentro de mi empresa. Y yo creo que cuando nos tomamos el tiempo de contratar potencial, cuando nos tomamos el tiempo de contratar a la persona que todavía le falta un poquito y le damos herramientas, nos ayuda a realmente mejorar la empleabilidad, mejorar también la fidelidad de esa persona, porque una persona que crece dentro de tu organización es una persona que se quiere quedar. Y me encantaría escuchar de tu parte si tienes algún ejemplo o alguna historia de esas así, que tú dices, esta persona llegó y creció y hoy día me encantaría saber qué cosas has visto tú a lo largo de tu vida y de tu carrera profesional en materia de crecimiento de colaboradores. Bueno, yo les podría dar muchísimos ejemplos y nos podríamos ir toda la tarde, pero realmente les voy a decir uno que está de moda ahora, ¿no? El fútbol. Ajá. Ajá. Nosotros, por casualidad yo me enteré que nosotros tenemos trabajando con nosotros en la planta de procesamiento al señor Florencio Ramos, que es el papá de Giovanni Ramos, de nuestra selección. Y él comenzó ya se emocionó, Gira. No, la verdad es que es emocionante. La cosa es que el señor Ramos comenzó como ayudante general y
pasó por distintas posiciones dentro del grupo y hoy día es supervisor en la planta de procesamiento con mucho orgullo. Incluso le hicimos una entrevista para las redes sociales, dado el mundial, y él habla tan lindo y él dice que él formó a su hijo y le dio su primera pelota. O sea, tenía que decir eso. ¡Qué belleza! También tengo otro caso Ajá. de una chica que trabaja con nosotros en la división restaurante, que se llama Yarenis Vélez, que ella entró como vendedora, trabajó con nosotros en la planta Manuel Melo, y se ha ido superando, yendo de la mano de los gerentes, con capacitaciones, y ha ido creciendo y creciendo, y hoy día es vicepresidente de la división restaurantes. ¡Wow! ¡Wow! Y mujer. Eso, me encanta, me gusta. Y de verdad, yo creo que muchas veces, a ver, lo voy a decir como lo estoy pensando. Yo creo que lo que a veces le pasa a las organizaciones, y nos pasa también en recursos humanos, cuando la desesperación por lograr un resultado o por tener a la persona, la necesito ya, es, me trato de, o meto a una persona que quizás no tiene todo y le estoy no dando las mejores oportunidades para tener éxito, sino que por el contrario, digo, ¿sabes qué? Ya, Gira está aquí, ponla a liderar. Y lo que estoy haciendo es probablemente dañándole, o por el contrario, esa desesperación también me hace decir, espérate, es que no tengo tiempo para capacitar a una persona. Entonces necesito que venga completa y me demoro en contratar, pero... Bueno, mira, hay distintos escenarios. Tú puedes, si tú tienes una necesidad muy puntual en recursos humanos y necesitas a alguien que sepa y tenga estas competencias, la vas a tener que buscar. Las vas a tener que buscar porque a veces no tienes a todas esas personas trabajando contigo. Pero a veces también tienes otras que tú no habías ni tomado en cuenta y de repente dices, ve, vamos a evaluarlas, vamos a ver qué competencias tiene, qué estudios tiene, vamos a ver si sirve. Y de repente la tenías ahí mismo, pero no la habías visto. Entonces hay que evaluar, hay que hacer entrevistas internas y externas para realmente estar seguros de que uno consiga la persona que uno requiere. Y creo que, y de verdad creo que uno de los temas es que no nos damos cuenta de lo importante. Hay dos mediciones que a mí me encantan. Una es cuando mides cuáles son, cuántos amigos tienen tus colaboradores en el trabajo. Si tienen amigos, se van a quedar más fácilmente. Y la otra es cuánto has crecido dentro de tu organización, porque eso también te va a decir, te vas a quedar más tiempo. Ahora, quiero hablar de empleabilidad desde otro punto de vista, que va un poco más del tema de, también inclusive hasta de las generaciones. Un fenómeno que se está viendo en algunas organizaciones. Esta pregunta no estaba en el dossier que te mandamos, así que agárrate ahí. Se me acaba vamos a ver. No, pero uno de los fenómenos que se han estado viendo son yo les llamo los perennials, que son esas personas que nunca se jubilan. Y está bien, porque yo creo que primero hay espacio para todas las personas que tienen mucha experiencia, importante, pero ¿qué pasa cuando ya tú tienes, o ya sea un líder o una líder en una organización que sencillamente se rehúsa y no se va a jubilar nunca, o tienes inclusive que personas que ya están listas para crecer y no tienen esa oportunidad porque se tiene que morir alguien para poder que esa persona quede en ese puesto? Yo entiendo lo que estás diciendo. Sí. Entonces, ¿cómo manejamos dentro de la organización esos perennials? O sea, sin que eso signifique tiene que salir, o sea, no sé, pero porque de verdad eso es una encrucijada que yo todavía no le he encontrado la respuesta. A ver si a lo mejor tú la tienes. Yo creo que nadie la tiene, realmente, pero sí pasa eso en todas las empresas. Especialmente porque hoy día, antes la gente se jubilaba y para poder jubilarse tenía que renunciar. Claro. Cuando llegaba la edad de jubilación. Hoy día eso no sucede. Entonces por eso la gente se queda. Pero no solo por eso, sino también porque en Panamá la gente no se prepara para la jubilación. Entonces yo creo que tenemos que formar a las personas para que ahorren, para que no se lo gasten todo, como dicen. No hay propaganda ahí. O sea, que preparen su ciclo siguiente de vida, porque realmente tienen que disfrutar las cosas, y trabajando no se puede disfrutar todo. Entonces también hay que darle campo a la juventud, que también está ahí lista, esperando, y también hay que desarrollar a las personas para que puedan reemplazar a estos perennials. Claro. Porque a veces las empresas no lo hacen, porque esa persona a lo mejor lo hace tan bien que para qué la voy a reemplazar. Yo nunca me voy a olvidar que hace algunos años, trabajé con una empresa en donde ellos decían, ya nosotros nos estamos preparando, los dueños de la empresa, y me dicen, ya nos estamos preparando para nosotros retirarnos.
Pero, ¿qué les pasó? Los hijos no estaban interesados en el negocio, los nietos no estaban interesados en el negocio y ellos estaban desesperados por ya jubilarse, por ya decir, ya nos vamos. Pero no tenían cómo dejarlo. Y fue un proceso tan importante y tan interesante que lo bonito fue que pudimos identificar y darle oportunidades a diferentes personas, tanto de adentro de la organización como afuera. Y de eso se trata esa empleabilidad interna, llamémosle, esa búsqueda de gente en donde estás abriendo paso para diferentes personas. Ya nos están haciendo señas de que tenemos que irnos al break, así que, señoras y señores, volvemos. Esta conversación se pone cada vez más buena. Ya regresamos. Y estamos de vuelta con Recursos Humanos en Pijama con Lori Melo. Lori, quiero ahora conocerte un poco mejor, que todos te conozcamos un poco mejor. Yo creo que vemos cosas que estás haciendo, pero ¿cómo llegaste tú a esta parte de recursos humanos? ¿Cómo tú llegaste a ver esta parte más del negocio que es más humana en tu organización? Bueno, puede ser, y podría decirlo que por casualidad. O sea, yo venía de trabajar en la edición restaurantes y de repente mi papá me dice, bueno, encárgate de los recursos humanos. Y comencé a interesarme en esto, entonces cogí una maestría en recursos humanos y en marketing y me encantó, y realmente lo que más me gusta tal vez es sentarme con la gente. Me encantaban las entrevistas porque mi profesión original es ser nutricionista, dietista. Oh, wow. Entonces, en esa profesión uno lo que hace es entrevistar gente y saber qué le gusta, qué no le gusta de comer, y esto es algo parecido, qué le gusta y qué no le gusta de hacer. Entonces, ahí pues fui elaborando y trabajando en el recurso humano del Grupo Melo. Impresionante. Y no sé, me gusta, y uno llega a un momento a poder ver a las personas y saber hasta qué están pensando más o menos, porque uno se vuelve como psicólogo, que creo que te pasa a ti. Eso es lo que pasa cuando uno trabaja en recursos humanos. Yo no estudié psicología, pero creo que puedo... puedes terapear más de una persona. Bastante. Así que es súper interesante. Y cuéntanos alguna, digamos, ¿cuándo te diste cuenta? Porque uno dice, bueno, empiezo por aquí, me toca trabajar, mi papá me dijo que haga el trabajo. ¿Cuándo te diste cuenta esto de verdad tiene, o sea, lo llevo en la sangre pegado? Bueno, cuando se ven los resultados del esfuerzo de uno, porque el Grupo Melo fue creciendo y el trabajo fue poniéndose más complejo y más extenso, y realmente también viendo a las personas crecer. Ese es un tema, contratando a la persona adecuada para la posición adecuada, claro. Llevando entonces el recurso humano de todo el grupo, porque somos mucha gente, somos 5.500 trabajadores, o sea que es un trabajo complicado, pero muy enriquecedor, muy. Wow. Entonces, es todo un tema. Entonces, ahí eso es lo que nos lleva a lo que dice aquí, que talento no solo se encuentra, sino que se construye. Me encanta. Y entonces hay que construir a las personas y ayudarlas para que puedan seguir superándose. Y eso se logra también con algo muy importante, con empatía. Claro. Hay que tener empatía. Sí. Y fíjate que hablando de ese desarrollo de talento, yo creo que si me voy a diferentes estudios que tienen diferentes organizaciones, Boston Consulting, Deloitte, etcétera, te dicen que las empresas que tienen mayor éxito están invirtiendo hoy día sobre 3% de su presupuesto en capacitación, en desarrollo, en actividades que construyan a las personas. ¿Cómo nos aseguramos que uno haga sentido para el negocio? Porque decir yo necesito un presupuesto más grande para capacitación, hay que hacer tu trabajo y decir cuál es tu ROI, bla, 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 todo esto. ¿Cómo se sustenta esa inversión? Esto lo vamos a hacer. Ustedes dicen, yo tengo tratos con escuelas, hacemos este programa, este otro. ¿Cómo sustentan esa inversión? Bueno, esa inversión que tú mencionas es lo que nosotros llamamos responsabilidad social. Okay. Entonces eso lo tenemos presupuestado aparte. Vale. La parte de capacitación de nuestros colaboradores es diferente. Y digamos un ejemplo, nosotros el año pasado invertimos $104,000 solamente en capacitación. Hicimos una inversión como de 11.500 horas de capacitación a estas personas.
Y es un trabajo arduo, pero primero hay que mapear cuál es la necesidad, Claro. dónde están las brechas más grandes para poder invertir en esas áreas. Y ahora mismo estamos volcados en lo que es tecnología, por ejemplo. Claro, sí, que eso todos nos estamos volviendo locos con la inteligencia artificial, tratando de mantenernos al día con eso. Y de hecho, ayer hablaba con alguien y yo le decía, lo que pasa es que la inteligencia artificial es lo que está pasando ahora. Pero hace 20, 25 años, y a ver si tú te acordarás de esto, pero era calidad total. Después de calidad total era ISO. Después de ISO era no sé qué. Y todo el mundo estaba alborotado con una cosa nueva. A ver, yo creo que no es necesariamente comparable, pero creo que tenemos que asegurarnos de cuál es la sostenibilidad de las cosas que estamos implementando en nuestra organización. Tecnología nos va a llevar hasta cierto punto, pero la gente es la que nos va a llevar siempre más lejos. Bueno, es que las empresas no pueden trabajar sin las personas. ¿Cierto? Y eso es importante. Y sobre todo lo que dice Mary, o sea, de poder entender, de poder hacer esa observación o el análisis o la métrica de ver realmente dónde está esa brecha y que sea el impacto real que se necesita para todos, que al final es lo que se busca. Sí, pero al final tenemos que tener presente cuál es la necesidad de la empresa, también cuál es la necesidad del empleado o del colaborador para poder ayudarlo a superarse. De eso también depende de las ganas que esa persona tenga, porque eso es importante. Sí. De ahí también hay que apoyarlos, sus familias los tienen que apoyar también, porque es un esfuerzo que hacen, como por ejemplo una persona que va al proyecto hiper, eso es un trabajo, porque tienen que estudiar y tienen que estudiar con mentores que da la empresa y son personas comprometidas a hacerlo y ayudar a estas personas y llevarlos de la mano. De ahí van pasando a distintas etapas y van creciendo. Entonces ellos aportan también a la comunidad y la comunidad se enriquece y el país se enriquece. O sea, es un ganar-ganar. Sí, es un ganar-ganar. Ahora, Lori, quiero regresarme a una de las primeras cosas que conversamos, que era sobre los trabajadores, las personas que están buscando trabajo. ¿Qué has visto tú que falta en el colectivo de personas que estamos entrevistando, que estamos viendo, que queremos contratar? Y tú dices, nos hace falta esto y esto está impidiendo que más personas consigan más trabajo. Bueno, lamentablemente, educación. Okay. O sea, tenemos que ir a la educación. Yo creo que eso se tiene que remediar con mucho esfuerzo de parte de las autoridades y de las empresas. Hay que apoyar a la educación, hay que hablar sobre la educación, porque no podemos permitir que niños no vayan a la escuela. Claro. En otros países es obligación, entonces tenemos que hacer un también, esfuerzo. pero sigue sin pasar. Bueno, o sea, esa es otra cosa. Exacto, o sea, aquí también es obligación, pero de ahí a que pase, o que tengas que cruzar un río, son otras historias. Dale, continúa. Y son las necesidades que hay también, ¿no? Y las oportunidades, porque a veces no tienen la oportunidad. Entonces, si no la tienen, hay que ayudarlos. Claro. Hay que ayudarlos a sembrar esa semilla para que vaya creciendo y germinando. Claro. Y sabes que una de las cosas que me ha encantado de nuestra conversación es el hecho de que no todas las empresas tienen las mismas realidades. Y eso quiere decir que no están contratando el mismo tipo de personas. Hay empresas que todo el mundo es profesional universitario, y hay otras empresas en donde no necesariamente esa es la realidad. Y cuando tú dices falta de educación, inmediatamente mi cerebro dijo, claro, porque no necesariamente todas las personas con las que ustedes trabajan tienen que tener los niveles educativos más altos del mundo, pero por lo menos tienen que tener un nivel educativo que les permita realizar su trabajo y un nivel de conocimiento. Yo creo que si me voy a la parte de qué nos hace falta, aparte de la educación, porque creo que esa es la base, nos hace falta un poco ese empuje. Si hay una frase que yo detesto es, al panameño no le gusta trabajar. No la soporto, pero hay veces, y no siempre, ojo, no siempre, que hay personas que te hacen pensar esa frase, que tú dices que no les gusta trabajar. Si nos vamos ahora a esa parte de esas habilidades poderosas que necesita tener una persona, aparte, pues, tú puedes tener los conocimientos técnicos, pero si no tienes esa gana, ¿qué otras habilidades hacen falta en nuestra población general para ser más empleable? Bueno, nuevamente, educación, valores, tienen que tener valores, tienen que tener ganas de hacer las cosas. Y una vez que estas personas están trabajando o insertadas en un trabajo, tienen que querer su trabajo, tienen que tener las ganas de hacerlo.
Y una vez que comienzan a estudiar, digamos que es una persona que no podía estudiar y tiene que estudiar para trabajar, no es fácil, Sí. es difícil, cuesta más, pero una vez ellos ven los frutos de eso, van en patines. Claro. O sea, es espectacular ver el crecimiento. Y eso me trae a un mensaje que me mandaron esta mañana, que lo escribí aquí porque se los tengo que leer, porque me pareció tan lindo. Dice: lo que envías regresa, lo que das recibes, lo que siembras cosechas, y lo que ves en los demás existe en ti. Miren qué belleza. Y es que hay una cosa que Gira siempre me dice, es que uno es espejo. Nosotros somos espejo de otras personas. Lo que vemos de que este mensaje está belleza. Y me lo voy a llevar a otro tema, quizás no tan romántico, pero un poco más duro, que es porque mencionaste los individuos o las personas, los trabajadores tienen que tener valores. Creo que es recíproco. Las empresas también tienen que tenerlos. Por supuesto. Y sin duda alguna, así mismo con ese mensaje que estás diciendo, lo que das, recibes y todo eso, va también de la mano con lo que las empresas ofrecen. Y me pongo a veces a pensar que podemos tener colaboradores que uno dice, pero ¿cómo es posible que robó? Y la pregunta aquí es, ok, espérate, ¿cómo se están comportando los líderes de la organización? ¿Qué ejemplo están dando? ¿Qué carencias están produciendo en los trabajadores? Y cuando uno ve eso, uno dice, espérate un momentito, no lo justifico porque eso no está correcto, pero puedo entenderlo. Entonces yo creo que definitivamente de esos valores que puede ser que algunas personas carezcan, algunas organizaciones también. ¿Cómo ves tú el tema de valores en la práctica, en la organización, desde el liderazgo, desde esas ganas de yo soy un buen empleador? Bueno, eso también hay que educarlo y hay que ir instruyéndolo en las personas, y nosotros inculcamos todos estos valores dentro de la empresa, lo que es liderazgo, lo que es honradez, lo que es empatía, responsabilidad, pero esas son cosas que hay que ir diciendo continuamente. Claro. Porque también muchas veces las personas en general no han tenido esa oportunidad ni siquiera de escuchar estas cosas. Entonces hay que enseñarles. Por eso le digo que es educación siempre. Total. Y enseñar con el ejemplo. Así es. En las empresas uno siempre dice, yo no soy papá de nadie ni mamá de nadie para tener que enseñarle a la gente. Pero adivinen qué, nos toca. Nos toca. Y no seremos en realidad papás ni mamás de nadie, pero qué bonito cuando tienes un líder, una líder que te da el ejemplo, que te enseña esa empatía porque le regaló empatía a alguien, no nada más porque te dice tienes que ser empático. Y eso, en el caso del cliente, yo colocándome en la posición de cliente, uno lo ve. Uno lo ve, uno lo siente, uno lo percibe. O sea, es muy evidente que hay congruencia entre la parte de cómo se maneja internamente la empresa y la entrega que se da al final, o sea, su resultado final. Y fíjate que cuando hablamos de servicio al cliente, justamente eso es uno de los conceptos. El servicio al cliente no empieza con la interacción con el cliente, empieza en cómo la organización trata a las personas. ¿Cómo ves tú, o qué consejo, qué recomendación tú dices? Hey, colaboradores, trabajadores, estás buscando trabajo, enfócate en esto. Ya hablamos de educación, pero tú dices, para presentarte a un lugar que tú dices, ¿cómo hago para que esta empresa se interese en mí? ¿Qué recomendación tienes para este grupo? Después te voy a preguntar por los empleadores, pero vamos. Pero para uno que ya está trabajando. Uno que está buscando trabajo o que quiere crecer, mira, me gusta eso. Que está trabajando o uno que quiere crecer también. Bueno, digo, hay que decirles qué es lo que se espera de ellos. Comenzando por ahí en la primera entrevista, eso es importante. Claro. Hay que educarlos, nuevamente, siempre todo es educación. Hay que decirles, bueno, mira, la posición conlleva que tienes que llegar puntual, que tienes que tener honradez, que tienes que ser muy preciso en lo que haces, lo que dices, y tienes que atender bien al cliente. O sea, hay que ser muy claro, muy claro. Claro. Y cómo se debe, ahora nos vamos para el otro lado, cómo se debe presentar ese colaborador, y ahora que tiene más claras las cosas, decir, ok, ¿sabes qué? Demuestra esto. ¿Cómo así? A ver, ¿qué mensaje le puedes dar a una persona que está buscando trabajo, va para una entrevista, y decirle, demuestra esto de ti? ¿Qué cosas deben tener como ese highlight de esa persona? Bueno, digo, la persona cuando se presenta hay que recomendarle que primero vaya bien vestido, que tenga mucha educación cuando va a tratar a la persona y cuando la va a entrevistar, que sea educado,
que diga por favor, buenos días, gracias. A veces la gente no sabe ni eso. Claro. O sea, eso es verdad. importante. Entonces, son detalles que causan impresión. Entonces, uno tiene que dar una buena impresión en la primera entrevista. Claro. Me gusta y lo dijiste bien, a veces puede parecer obvio para algunos de nosotros, pero para otra gente no lo es tan obvio. Y qué bueno poder recomendárselo. Vamos cerrando, Lori, y quiero que nos dejes un mensaje, yo diría, de esperanza para los que están buscando trabajo en este ambiente de desempleo que tenemos, que puede ser un poco difícil, y un mensaje de acción a las empresas y qué tienen que estar haciendo para mejorar sus posibilidades de atraer mejor talento. Bueno, a las personas que están buscando trabajo tienen que tener aspiraciones, primero que todo, porque probablemente no han realizado que pueden dar más de lo que creen que pueden dar, o sea que pueden buscar un mejor trabajo y tal vez se lo merecen. Y tienen que seguir las reglas del juego y llegar, como dije, bien presentados, con una hoja de vida bien escrita y ser positivos y transparentes en la entrevista, porque a veces falta eso. Y fíjate que de verdad el tema de ser positivos es difícil. Si tú tienes una necesidad, no tienes trabajo, etcétera, es duro, pero es tan clave. Ahora, ¿cuál es tu mensaje final, cierre así poderoso para los empleadores, para las empresas que dicen no tengo gente? ¿Qué tienen que hacer? Probablemente si tienen a la gente, tienen que ver primero de adentro lo que tienen y también tener una mente amplia, porque en el mercado hay mucha gente capaz que se puede conseguir, se puede contratar y se puede capacitar más adelante. Lo que todo se trata es de oportunidades. Me encanta. Lori, gracias. Gracias de verdad por estar con nosotros acá. Gracias por compartirnos de tu experiencia, de tu pasión. Y para ustedes, señoras y señores, yo creo que el mensaje principal de esta conversación es: abran su mente, porque el talento no es que hace falta, no es que está agotado, probablemente está allí, pero abran su mente para verlo, para ver realmente dónde lo pueden encontrar. Y a los que están buscando trabajo, tengan paciencia, porque el trabajo para ustedes va a llegar. Gracias a todos por estar acá con nosotros en Recursos Humanos en Pijama y nos vamos.